vamos a continuar con la última y tercera parte del folleto Espiritualidad Franciscana Seglar de Fray Armando Trujillo Cano, tercera orden regular. 8.9. Espiritualidad de la familia y del matrimonio. La espiritualidad franciscana secular no puede concebirse sin la experiencia de la vida familiar. Más bien, encuentra allí su lugar primordial, como lo establecen claramente las constituciones de la Orden Franciscana Seglar en el número 24, que nos dice, punto número 1. Los franciscanos seglares consideran a su familia como el ámbito prioritario en el que viven su compromiso cristiano y la vocación franciscana. El amor de los esposos y la afirmación del valor de la fidelidad son un profundo testimonio para la propia familia, la Iglesia y el mundo. Punto número 2. En la fraternidad. Sea tema de diálogo y de comunicación, de experiencias, la espiritualidad familiar y conyugal y el planteamiento cristiano de los problemas familiares. Compártanse los momentos importantes de la vida familiar de los hermanos y ténganse una atención fraterna hacia los que, célibes o solteros, viudos, padres solos, separados, divorciados, viven en situaciones y condiciones difíciles. Y vamos a explicar. Aquí nos está refiriendo específicamente a cómo llevamos nuestra espiritualidad dentro de la familia, ¿no? Y en este caso como seglares, como seculares, también dentro del matrimonio, ¿no? Para esto tenemos que tener presente este concepto de que dentro de, dentro de la sociedad, la familia es el núcleo más básico y más primitivo, que esto también se nos pasa a través del Concilio Vaticano II y de distintos documentos de la Iglesia, para decirnos que la familia es el centro de... ¿Qué quiere decir? Si fuéramos solteros, o si fuera el caso de gente soltera, de gente de la cual no dependen sus padres, ¿no? O viudos, como dice aquí, no, ya no dependen tampoco sus hijos de ellos, pues pueden entregarse con más, eh, con más fuerza, con más compromiso, ¿no? A ciertas cuestiones dentro de la vida eclesial, dentro de la vida pastoral, ¿no? Que otros que, por ejemplo, tenemos familia, tenemos esposa, tenemos hijos, ¿no? Y que no podemos del todo entregarnos quizás en la misma medida. Es parte de lo interesante e importante dentro de nuestra espiritualidad franciscana seglar, ¿no? Que es el que hasta cierto punto se acopla a que vayamos haciendo de este compromiso a partir de nuestras capacidades y también del entorno de lo que tenemos. Y también un segundo punto, partimos de este núcleo familiar. ¿Cómo vamos a poder evangelizar o cómo pretendemos evangelizar o llevar a otros lados una vivencia franciscana, una vivencia cristiana, si no lo podemos vivir en el núcleo central de nuestra vida, del núcleo más básico que es nuestra familia? Si no podemos tener una vida de amor, de fraterna dentro de la misma familia, ¿cómo vamos a poder llevarlo o cómo pretendemos o predicamos el tenerlo en cualquier otro entorno? Entonces nos dice aquí, el punto principal y primordial es la experiencia de la vida familiar, ¿no? Si nosotros hubiéramos elegido una experiencia radical, como se le considera la vida consagrada, entonces hubiéramos tomado pues algún tipo de vida consagrada antes de tomar nuestro compromiso. Como no es el caso, como elegimos llevar una vida de pareja, una vida de matrimonio, una vida de familia, pues entonces el núcleo del que partimos, obviamente, por sentido común, es la familia. Y además el núcleo en el que pretendemos educar es desde ahí. Ojo, no quiere decir que institucionalicemos nuestra familia, es decir, podemos llevar a nuestros hijos a Nifra o no, debería de ser la idea, pero antes de todo eso, antes incluso de que nuestra esposa sea franciscana o no, o demás, está la vida de amor. La vida de amor es lo primordial, es el ámbito, como dice aquí, prioritario y primitivo en el que nuestro compromiso cristiano se tiene que ver expresado y se tiene que expresar, no solo se tiene que ver, se tiene que expresar. Como dice en estas líneas del punto 1. El amor de los esposos y la afirmación del valor de la fidelidad son un profundo testimonio de la propia familia, la iglesia y el mundo. Y
tampoco se trata, acuérdense, la hospitalidad franciscana no es demostrar, no es nada más de vista, no es de espectacularidad. Bueno, de hecho es el sistema actualmente, ¿no? Un sistema, una sociedad del espectáculo donde todo tiene que ser mostrado, donde todo tiene que ser visto, porque si no, no está bien. No de que vivamos con el principio del amor. Si vivimos con el principio del amor, si nuestra familia es una familia fundada en este caso, ¿no? Como ya lo dijimos a lo largo de todos estos videos, de Cristo pobre y crucificado, si eso nuestros hijos lo aprenden o lo ven o lo viven desde nuestro propio actuar con ellos mismos, entonces no requerimos de la institucionalización. ¿Podría darse en un futuro? Sí. ¿Es necesario? Es decir, ¿no puede ser de otra forma? No. eh, pero lo primero es esa vista de una vida en el amor. Si estamos centrados en una vida en el amor, entonces no necesitamos mostrarlo, que tampoco es un valor franciscano el estar mostrando, sino que simplemente se va a ver en todos los sectores, en el sector eclesial, en el sector social, en el sector de todo. Entonces ese es el punto principal y nuestra actividad principal como franciscanos gira en torno a nuestra vida, a la familia. Para eso hemos sido llamados y es una vocación que, como todas las vocaciones, requiere de ser alimentada, porque la vocación no es nada más de, ay, siento un llamado y me aviento y ya, todo se da así como solito, en automático. No, toda vocación, religiosa o no, social, a un trabajo, a una familia, toda tiene que estar permeada por ser alimentada. Si una vocación no es alimentada, esta se pierde. Todos los valores que la conforman se pierden. Entonces, una vida en pareja, una vida en matrimonio, una vida seglar, es una vida que también requiere o tiene una vocación, y es una vida que requiere alimentar esa vocación. Y sobre todo si lo pensamos de manera franciscana, ¿no? Con este valor del sumo bien que se desborda eh, en la voluntad, pues lo estamos tomando por elección, estamos eligiendo llevar esta forma de vida. Y si elegimos llevar algo, no debería ni de ser mostrado, no debería ni de dejarse llevar por otros valores que no son la elección misma. Es decir, las elecciones no se presumen. Lo que elegimos, lo hacemos, lo vivimos. La elección no es algo para presumir, la elección es algo para vivir. Por eso se elige tomar cierto tipo de cuestiones. Y además, así como se vive, se afronta. Entonces, en este caso, si estamos llamados a una vida familiar, a una vida con hijos, ¿no? Simplemente puede haber casados, puede haber madres solteras, padres solteros, a cuidar a los papás, ¿no? No es algo que necesite estar siendo presumido, vamos a decirlo así, pero es algo que necesita ser vivido por el amor que se siente desde esa elección misma. Y como nos remite aquí al punto segundo, en la fraternidad. Si nuestra vida, si nuestro entorno familiar, personal de cada quien, es el principio de nuestra sociedad y el principio, en este caso, de nuestra experiencia de vida, pues obviamente esta experiencia se va a ver reflejada en la vida fraterna. O tendría que verse reflejada en la vida fraterna. Y ojo aquí, porque no se trata de que como hermanos en la fraternidad seamos chismosos y nos entrometamos en la vida de los demás. No, claro, tiene que haber cierto respeto, sino que se trata de que, como ya lo dijimos, como ya lo dije hace rato, eh, si tenemos una vida en el amor, necesariamente se ve reflejado, y claro, son los temas en los que vamos a hablar de nuestra cotidianidad en la fraternidad, claro, con las reservas que todo ello merece. El planteamiento cristiano de los problemas familiares. La fraternidad debería de ser de forma ideal el lugar en el que podemos expresar ciertas cuestiones y ponerlas delante para resolverlas, ¿no? Se supone que si estamos llevando una vida fraterna es porque pensamos que el Espíritu ilumina la fraternidad y que a través de ella misma se pueden resolver ciertos problemas. Los hermanos no nos van a resolver la vida, pero al escucharnos nos pueden dar puntos de vista que no habíamos tomado en cuenta sobre los problemas familiares que tenemos, y sobre todo desde una visión cristiana, como dice aquí, que sería el ideal, para que podamos resolverlos, ¿no? Y nosotros como hermanos es estar al pendiente unos de otros, no estar de metiches, no estar metidos en su vida, no estar intentando resolverles la vida, pero sí estar al pendiente de saber en qué podemos ayudar. A veces basta con escuchar, es necesario aprender a callar y escuchar, es necesario
y pertinente saber en qué momento se puede dar una opinión. Y todo esto va formando parte del acompañamiento fraterno. ¿Qué problemas tenemos como comunidad? A lo mejor el problema que tengo yo dentro de mi familia, ¿no? Económico, lo que sea social, se va a ver reflejado en el problema que otro tiene. Y a lo mejor, como dice por ahí, dos cabezas piensan mejor que una, o tres, o cuatro, o cinco, y entonces esto va a poder dar lugar a una solución A. Si la fraternidad puede dar una pequeña solución, se puede, pero si no, no es necesario que sea toda la fraternidad, es simple y sencillamente a veces la acción de saber escuchar. La acción de tener una atención, como dice aquí, una atención fraterna hacia los demás hermanos. 8.10 Presencia activa de la Iglesia y el mundo. Los números 17 al 27 de las Constituciones conforman una sección fundamental de la vida y misión de la Orden Franciscana Seglar. La presencia activa de los franciscanos seglares en la Iglesia y en el mundo, y describen la forma peculiar en la que construyen el reino de Dios. Entonces, vamos a empezar a partir por estas explicaciones que nos dan las constituciones, de en qué consiste nuestra presencia activa, ahora sí, vocacional. Ya nos señaló el ámbito familiar, ahora sí, digamos activamente en la iglesia y en el mundo. Primero, secularidad. Edificar el reino de Dios en las realidades terrenas. Empeñados en la construcción del reino de Dios dentro de las realidades y actividades temporales, los franciscanos seglares, por vocación, viven como una realidad indivisible su pertenencia a la Iglesia y a la sociedad. Constituciones OFS 21 y también confróntese con la regla de orden franciscana seglar 14. Es decir, nuestro principio como cristianos es la construcción del reino, y dado a eso lo estamos haciendo desde lo que somos como seglares, que es lo que dijimos aquí, y es a lo que se refiere como actividades temporales, ¿no? Lo que nuestra circunstancia puede dar, lo que vemos reflejado en el mundo a partir de todo lo que podemos hacer. Y no es tampoco un conformarse con, yo no puedo porque trabajo, yo no puedo porque esto o lo otro. Claro que no. En nuestro trabajo también tenemos un ámbito de qué hacer, de qué actuar. Acuérdense que el franciscano actúa más que hablar, entonces no es que vayamos a predicar, no es que vayamos a intentar convertir, es que vayamos a hacer realidades de amor. Y esto es en todo, en lo que estamos, que es lo que vamos a conformar aquí. Y eso es una, por vocación, como dice aquí, una realidad indivisible de la iglesia y de la sociedad. Es decir, nosotros no podemos separar el ámbito eclesial, el ámbito de vida cristiano, que la base, vuelvo a decir, es el amor, del ámbito social. Si nos empezamos a dejar llevar por cuestiones sociales, por términos sociales, ¿no? Como lo que debe de ser el éxito, como la meritocracia, la meritocracia, por cierto, refiere a esta cuestión de creer que porque alguien es estudiado, que porque alguien estudia una carrera, merece tener más cuestiones que alguien que no lleva esos estudios. Y ese es un valor social aceptado, pero no es franciscano y no es cristiano, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis de todo ello, tenemos que estudiar y tenemos que confrontar. Obviamente no vamos a lanzarnos a decir, no, toda la meritocracia está mal. Vamos a predicar cada uno el señalamiento de por qué la meritocracia no es lo que queremos nosotros vivir. Y así con muchos valores más. Entonces es si se fijan, un analizar completamente la sociedad para volcarnos en vivir en ella, para volcarnos en ser voluntad. Llamados a colaborar con la construcción de la Iglesia como sacramento de salvación para todos los hombres y constituidos por el bautismo y la profesión, testigos e instrumentos de la misión, los franciscanos seglares anuncian a Cristo con la vida y con la palabra. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí es donde tenemos una fundamentación teológica de todo esto. Nosotros creemos en que la Iglesia es el sacramento de la salvación, la Iglesia constituida por todos sus ritos, sus términos, su liturgia y todo lo demás, que es lo que nosotros vamos a predicar en la forma de vida. Si nosotros lo vivimos en nuestra comunidad, no solamente refiriéndome a que, por ejemplo, pertenezco a tal rectoría, ¿no? Pertenezco a tal parroquia. No, porque en realidad, dado el movimiento que tenemos dentro de la misma ciudad y que estamos en diferentes lugares, sí tenemos ese compromiso eclesial en diferentes puntos, inclusive para vivirlo. Y ese testimonio entonces se tiene que ver reflejado desde la vida misma que estamos tomando como anuncio de Cristo y desde nuestra palabra misma. Con la palabra no se refiere a esta parte de intentar convertir
a fuerzas de todo el tiempo estar hablando necesariamente de lo mismo, porque eso también actualmente lo tomamos como un valor cristiano, y sí lo es, pero es un valor cristiano más apegado al protestantismo que al catolicismo. Entonces, son las precisiones que hay que tomar en cuenta para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿A qué se refiere la palabra? La palabra se refiere a este anuncio cuando es pertinente, a esta vida misma, incluso a como saber llevar a los hermanos, a la sociedad misma, desde lo que vamos hablando y diciendo y predicando. Es eh, bastante preciso. Su apostolado preferente es el testimonio personal, en el ambiente en que viven y el servicio para la edificación del reino de Dios en las realidades terrenas. Esto viene en Constituciones OFS 17.1 y en regla OFS 6, que es lo que acabo de decir. Continuamos. La participación en la función de santificar, que la Iglesia ejerce mediante la liturgia, la oración y las obras de penitencia y de caridad, llevan a los hermanos a la práctica, primero en la propia familia, después en la fraternidad y finalmente con su presencia activa en la iglesia local y en la sociedad. Constituciones OFS 17.4. Y engloba todo lo que ya veníamos diciendo, ¿no? La cuestión de santificar la vida de la liturgia, que tiene que vivir desde la familia. De la familia pasamos a nuestra iglesia local, pasamos a la fraternidad, y de la fraternidad se extiende a todos nuestros demás ámbitos. No es, ojo, porque esto no es una lista de pasos, no es una lista de reglas que van como en escalerita. Esto es simultáneo. Empezamos a nuestra familia porque se supone que nuestra familia es la base donde vivimos en el amor, pero al mismo tiempo lo estamos haciendo en la fraternidad. Cuando estamos en la fraternidad, al mismo tiempo lo estamos haciendo en toda la iglesia, al mismo tiempo lo estamos haciendo en toda la sociedad, y es la manera en la que predicamos todo esto. Entonces, si se fijan, es una forma circular, una forma que contiene todo, en lugar de una forma de pasos en la escalera. Porque hay gente que dice, no, pues yo empiezo en mi familia y ya medio que se ve en la fraternidad y medio que se ve en la iglesia. Y no se trata de a medias, es una visión en conjunto, es un todo. Es de hecho lo que filosóficamente conformarían parte de la sumidad, ¿no? El sumus, el sumo bien que fue Francisco, es algo que se desborda y que abarca todo. Eso es un término, vamos a decirlo, lógico para hablar de eso, que en realidad sería esto. Nuestra forma de vida no es un cachito, no es vivirlo por partes. Soy franciscano aquí y aquí me quito el hábito y ya no, y no traigo la agua y ya no. Es algo que se va a llevar en todo ese aspecto, en todos esos aspectos al mismo tiempo, y es lo que conforma ese representar y vivir esa sumidad de Dios que se desborda. Siguiente. Tomar iniciativas valientes en su vida en sociedad. Las constituciones indican qué tipo de iniciativas están llamados a tomar los seglares franciscanos en la vida social y criterios para ello. Sin duda, una exhortación profética que no es fácil de asumir cabalmente, pero que es un claro desafío que no se debe ignorar. Con Jesús, obediente hasta la muerte, procuren conocer y cumplir la voluntad del Padre. Den gracias a Dios por el don de la libertad y la revelación y la ley del amor. Vamos, si se acuerdan, al ser bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Esos tres elementos que nos conforman dentro de una vida cristiana. La actitud profética no es una actitud de andar adivinando o de andar viendo qué Dios quiere porque siento que Dios me habló de una manera esquizofrénica. No va de eso. Dios habla a través de la realidad, al menos a la mayoría de nosotros. Y pues la actitud profética es una actitud de denuncia. Entonces, parte de nuestra vocación es justamente eso. Vamos a denunciar aquellos valores anticristianos, aquello en contra de lo que estamos, pero no solamente hablando, no solamente diciendo o llevando pancartas o espectacularización, vuelvo a lo mismo, que es parte de lo que la sociedad nos impone actualmente, sino a través de la vida misma. Y nos dice aquí, bueno, las constituciones nos refieren a qué tipo de iniciativas podemos tomar desde ese punto. Y nos lo explica ahorita, ¿no? Como en temas anteriores que vimos, nos dice, con Jesús obediente hasta la muerte. Hay varios videos ya en este canal que hablan sobre la obediencia. Tenemos el video sobre la oración del huerto, que recomiendo bastante, porque es un análisis desde Benedicto XVI sobre la oración del huerto, en el que Jesús llega como hombre, ¿no?, a ese límite de realización de la voluntad del Padre, que es la vocación que él tenía como ser humano, ¿no?, y a la que estamos llamados,
y esta parte del lado de las tinieblas, que es de lo que participamos en la incertidumbre del mundo al momento de confrontarnos, que es la parte más humana y donde podemos tener la respuesta divina más plausible sin saberlo del todo. También se encuentra otro video que nos habla concretamente de la fidelidad y de la obediencia como valores franciscanos, pueden revisarlo en la página, que dice justamente: Francisco obedece sencillamente porque Jesús obedece, ¿no? Y no es una obediencia ciega de llévame a lo que quieras hacer y agárrame de trapo, como dijera por ahí algún sacerdote que recuerdo. Ser cristiano no es tener vocación de tapete para que nos pisen. No, ser cristiano implica tener este sentido de la obediencia como una realización de la libertad. Y lo vuelvo a señalar aquí: den gracias a Dios por el don de la libertad, es decir, por el que podemos elegir, por el que hemos elegido tomar un camino y que ese camino tiene ciertas consecuencias. Y la revelación de la ley del amor, que la tenemos a través de la palabra de Dios, pero también a través de la vida misma. Si hemos elegido vivir en el amor, si llevamos una familia en el amor, entonces ahí mismo nos va a ir dando esta respuesta de la revelación de la ley del amor. Acepten la ayuda que en la Iglesia se les ofrece para cumplir la voluntad del Padre, por quienes están constituidas en autoridad y también por los hermanos. Asuman con serena firmeza el riesgo de opciones valientes en la vida social. Constituciones OFS 12.2. Nuestra vocación como cristianos es asumir la voluntad del Padre que vamos discerniendo. Entonces, para eso, pues necesitamos aceptar la ayuda que la Iglesia nos da. Tenemos que saber también cuáles son esas, ¿no? Y asumir las opciones que tenemos de frente a una vida social. Entonces, nuestra vocación pastoral no va solamente hacia lo que decidimos tomar, vamos a decirlo así, pastoralmente, dentro, o la acción pastoral dentro de una comunidad o iglesia, sino que va también a todo aquello que confrontamos y a lo que llevamos nuestra vida en general en la sociedad. No se agota a un solo lugar, si se fijan, vuelvo a lo mismo, una vivencia del todo, no lo podemos separar. En el campo de la promoción humana y de la justicia, las fraternidades comprométanse con iniciativas valientes, en sintonía con la vocación franciscana y con las directrices de la Iglesia. Asuman posiciones claras cuando el hombre es agredido a su dignidad por causa de cualquier forma de opresión o indiferencia. Ofrezcan su servicio fraterno a las víctimas de la injusticia. Esto viene en Constituciones OFS 22.2. No podemos desapegarnos de lo que es la dignidad humana. Eso es parte esencial de la vida franciscana. Y nos dice aquí: asúmanlo no solo personalmente, sino asúmanlo como fraternidad, ¿no? ¿Qué iniciativas tenemos realmente ante el mundo para poder confrontarlo? Eso implica entonces que como fraternidad necesitamos analizar nuestro entorno. Me estoy refiriendo no solamente al entorno en general, sino al entorno particular de cada comunidad, para saber qué problemas existen y entonces cómo podemos como fraternidad abordar, aunque sea una cuestión, digamos, de denuncia profética y sobre la dignidad humana, a tomarla en cuenta sobre lo que estamos haciendo. Y eso entonces implicaría también cierto punto de plan de pastoral, implicaría cierto tipo de formación, implicaría ciertas cosas a tomar en cuenta para que podamos realizarlo de una forma cabal, porque no basta con que digamos vamos a llevar, no sé, por ejemplo, sándwiches a un hospital, ¿no? Es una buena manera de empezar, pero si analizamos la pastoral social desde, por ejemplo, el padre Benjamín Bravo, que se encargaba de pastoral social y pastoral urbana dentro de sus clases, pues entonces estamos nada más atacando un pequeño sector apenas de una mini ayuda y realmente no terminamos por resolver el tejido social, ¿no? La doctrina social de la Iglesia y la pastoral social implican un compromiso de suyo que nos lleve a transformar completamente la sociedad. Y como fraternidad es lo que tenemos que llevar, que planear y que realizar. Entonces, es una buena iniciativa llevar quizás sándwiches, pero quizás hay otro tipo de necesidades que no requieren que vayamos hasta un hospital, o que si vamos, quizás necesitemos mejor escuchar a la gente, tener una buena formación para la escucha, y necesitaríamos también ver qué es lo que podemos solucionar dentro de nuestra propia comunidad, que sería lo primero para partir en un plan de pastoral, y que esto va hacia la larga, y que conlleva todas las cuestiones que un plan de pastoral implica, ¿no? Necesitamos
ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar. Y otra vez, o sea, es algo constante, es una transformación social constante, de paso en paso, a través del ensayo y el error, metódico. Y nos dice aquí algo que me gusta bastante. Asuman posiciones claras cuando el hombre es agredido en su dignidad por causa de cualquier forma de opresión o indiferencia. Ofrezcan su servicio fraterno a las víctimas de la injusticia. Tenemos que estar al pendiente de cualquier forma de opresión y ante ello nuestro valor es denunciar. Y aquí ya voy a meter una opinión personal, valga la redundancia. ¿Qué implica esto? Muchas veces separamos o queremos o pretendemos separar eh, la visión de lo que consideramos político, refiriéndome a los partidos políticos, contra lo que nos dice o asumimos de manera religiosa, vamos a decirlo de esa forma, ajá, dentro de nuestra vida. Decimos, yo soy franciscano, pero yo estoy con X partido o con Y partido. Realmente, es mi opinión, va fundamentado filosófica y lógicamente, creo que lo ideal sería que fuéramos apartidistas o que dejáramos de un lado esta cuestión de los partidos. ¿Por qué? Porque la acción social se va a centrar en nuestros valores cristianos y hay valores sociales que se oponen muchas veces a ello y los intereses partidistas, sea del partido que sea, nunca van a ser del todo, creo yo, por el bienestar de todo el pueblo, el bienestar de las personas, ¿no? Además de que generalmente van a llevar otro tipo de valores no cristianos contra los que tendríamos que estar confrontados. Entonces, ante ello, pues tendríamos que ponernos totalmente, ¿no? Tendríamos que analizar primero la situación eh, y que partir y colocarnos delante de, y ojo, no es solamente o no es un sentido de agresión, implica más bien el actuar para poder responder a esas cuestiones. Y es algo que tenemos que tener bien importante y bien parecido aquí, porque además otro punto, igual desde la cuestión filosófica, sobre todo de filosofía política, toda acción que realizamos dentro de donde vivimos, dentro de nuestra ciudad, dentro de la polis, como se le llama usualmente, eh, es una acción política. ¿Por qué es una acción política? Porque polis viene justamente de ciudad, ¿no? de la vida misma. Y entonces vivimos dentro de esa misma sociedad. No podemos desapegarnos de esa sociedad. Entonces, la posición que tomemos es necesariamente una posición política. Mentira, la espiritualidad parte desde esta realidad que somos, desde esta carne que nos constituye, desde todo esto. Entonces, pues una postura cristiana, una postura franciscana, es necesariamente una postura política contra ciertos valores y a favor de otros valores que tenemos que expresar. Y si estamos asumiendo una vocación franciscana, entonces tenemos ya una postura política de ciertos valores contra toda una sociedad que no está basada en ello. Siguiente. Espíritu de minoridad. Espíritu de minoridad. Opción preferencial por los pobres. Las constituciones presentan el espíritu de minoridad en relación con los franciscanos seglares con desafíos proféticos. Con espíritu de minoridad, elijan, en primer lugar, el trato con los pobres y los marginados, ya sean individuos, grupos de personas o todo un pueblo. Colaboren en la erradicación de la marginación y de toda forma de pobreza, que son consecuencias de la ineficacia y de la injusticia. Constituciones OFS 19.2. Así o más claro, nuestra minoridad, ¿no? El ser menores, volviéndolo a analizar desde la sociedad en la que vivió Francisco. Tenemos también videos de ello en el canal, en la lista de reproducción de genealogía franciscana. Viene desde ser parte de. Entonces, somos parte de los menores, vamos a decirlo así, que no existen actualmente, y eso nos lleva a una opción preferencial por los pobres, por los que necesitan todo esto, por los marginados. Y ojo, al decir por los marginados, no es que uno asuma todas las características o todas las formas de pensamiento que cierto grupo de marginación tiene. Por ejemplo, voy a entrar en polémicas, como le llaman usualmente.
los marginados sociales que tenemos actualmente son distintos a los marginados medievales. Si yo estuviera a favor, vamos a decirlo así, si yo trato con una persona enferma de VIH, si yo trato con una persona del colectivo LGBT, no implica que yo voy a asumir sus valores, implica que trato a esa persona, por ser hijo de Dios, es parte de una minoría, pero no voy a tomar los valores de esa minoría, voy a tratarlo porque estoy creyendo en un mundo en el que todos somos iguales, en el que la recreación puede ser posible a través de esa vivencia, en tanto que todos somos hermanos e hijos de Dios. Entonces, tenemos que colaborar con ello, con erradicar la marginación y toda forma de pobreza. Pero, ojo, no es tomar otra vez ciertos valores de clases sociales que ya hay, ciertos valores eh, de grupos sociales. Es tratar desde el tema de la dignidad humana y de regresar esa dignidad en tanto que todos somos hijos de Dios, en tanto que todos vivimos una misericordia y en tanto que todos tratamos de vivir un mundo mejor, un mundo digno de reyes. Pues si se fijan, lo estamos tomando desde nuestra perspectiva franciscana, no desde los valores de los demás. ¿Qué implica? Implica muchos valores franciscanos como la escucha, ¿no? El audire de la obediencia, que es el saber, un sobreescuchar, un saber escuchar a los demás para saber cómo actuar. Francisco actúa, Francisco no anda ahí hablando nada más, llega y escucha, observa y actúa, y es parte de lo que estamos llamados y reflejados de esto mismo. Entonces nuestro espíritu de minoridad va a ir ahí, necesitamos escuchar, observar y actuar para devolver la dignidad humana, como nos lo está diciendo aquí. Siguiente, espiritualidad del trabajo. A partir de sólidos presupuestos teológicos, los documentos de la Orden Franciscana Seglar desarrollan lo que podríamos llamar una verdadera espiritualidad del trabajo para los seglares franciscanos. Como primera y fundamental contribución para la edificación de un mundo más justo y fraterno, comprométanse con el cumplimiento de los deberes propios de su trabajo y en una adecuada preparación profesional. Constituciones OFS 22. Es decir, vamos a empezar a especificar los valores sobre el trabajo, ¿no? Y dice, bueno, para poder edificar un mundo mejor, pues necesitamos un mundo justo y fraterno, pues necesitamos cumplir con los deberes que nos exige nuestro trabajo, hasta donde ello no contribuya a valores contrarios a nuestra formación, ¿no? O sea, atentar contra el espíritu, y en una adecuada preparación profesional. No podemos quedarnos así nada más. Nos dedicamos a lo que nos dediquemos. Necesitamos prepararnos lo mejor para poder ejercer ese trabajo. Es parte de nuestra formación. Si queremos dar un buen servicio, pues necesitamos seguir teniendo una preparación constante. Y si se fijan, va en relación también hacia la formación permanente, ¿no? Es un trabajo constante de seguirnos formando, de seguir leyendo, de seguir confrontando, de seguirnos preparando para dar un mejor servicio en lo que nos estamos desempeñando. Siguiente, para San Francisco el trabajo es un don y el trabajar es una gracia. El trabajo de cada día es no solo el medio de sustento, sino también una ocasión de servicio a Dios y al prójimo, y un camino para desarrollar la propia personalidad. Ojo, otra vez, el valor principal que nos ponen socialmente es que el trabajo es lo que te lleva a ser una mejor persona y es lo que te lleva a tener un estatus social. Y no es este caso, ¿no? Para Francisco nos dice el trabajo es un don, ¿no? Es algo que se nos da para que podamos hacer y es una gracia. ¿Por qué es una gracia? Porque es una oportunidad de poder vivir, como dice aquí, la misma vida del reino, ¿no? Es decir, Francisco cuando trabajaba lo hacía para mejorar lo que hacía falta comunitariamente, ¿no? Para eso reconstruye las iglesias, para eso trabaja en los campos con los demás, con la demás gente, para poderles dar una mejor oportunidad de desempeñarse. Pasa lo mismo actualmente. ¿Para qué trabajamos entonces? ¿No? Es aquí, el trabajo de cada día no debería ser solamente el sustento que necesitamos. Si lo tomamos así, ya estamos amolados, ¿no? Porque de por sí, en esta sociedad capitalista, el dinero jamás va a alcanzar. Siempre va a hacer falta, siempre va a ser necesario aparentemente más. Pero en lugar de eso tendríamos que aprender primero a agradecer lo que tenemos. Tendríamos que aprender también a
a soltar el que no es el trabajo, ese valor de ser más que otros, sino que es un don, una tarea y una gracia en la que nos desempeñamos como camino, dice aquí, para desarrollar la propia personalidad y el servicio al prójimo. Entonces, si yo me estoy desempeñando de cierta forma en un trabajo, y yo, por ejemplo, que me dedico a veces a dar clases, pues lo voy a tratar de hacer no porque me crea superior a quien quiera aprender, sino porque creo que los conocimientos que tengo los puedo dar a otra persona, o esa persona puede cuestionar ciertas cosas para aprender en su propio camino y para criticar socialmente y mejorar de una forma social, vamos a decirlo de esa manera. También me dedico, por ejemplo, a vender, soy comerciante. Entonces, ¿cómo puedo identificar desde el comercio? Hay bastantes oportunidades, se puede platicar con la gente, este, dependiendo de los servicios que uno vende, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, se trata de mejorar la sociedad desde todo eso que tenemos y que vamos cumpliendo. Se fijan, es parte de la misma realización de lo social y de la vivencia del reino, en contra de un montón de valores que, si se fijan, tenemos ya establecidos socialmente. Continúa, en la convicción de que el trabajo es un derecho y un deber y que toda forma de ocupación merece respeto, los hermanos comprométanse a colaborar para que todos tengan la posibilidad de trabajar y para que los medios de trabajo sean cada vez más humanos. Constitución de CFS 21 y confróntese con la regla del orden franciscano celar 16. Viene en relación a lo mismo. Todo trabajo merece respeto, aquí nos lo está diciendo claramente, y si hay hermanos que no tienen posibilidad de trabajar, entonces necesitamos comprometernos como fraternidad para que puedan hacerlo, ajá, o para que tengan medios de trabajo y de sustento que sean más humanos y más dignos. Uh-huh. Si se fijan, incluso es una posición contra la sobreexplotación, es una posición contra el capitalismo mismo. Y nos dice más abajo, los franciscanos seglares manténganse en una los franciscanos seglares mantengan una equilibrada relación entre trabajo y reposo e interésense en la práctica de formar formas cualificadas de ocupación del tiempo libre. Esto viene en las constituciones del 21, en el 21, párrafo 2. Entonces, necesitamos equilibrar, no toda la vida es trabajo. Y vuelvo a decir, este valor que el dinero cada vez más siempre va a hacer falta. El dinero nunca va a solventar del todo lo que tenemos. Entonces necesitamos equilibrar entre el trabajo para lo que es necesario para nosotros y el reposo, que nos ayuda también, que no es nada más quedarse en casa a hacer zapato, ¿no? Sino el reposo que implica cómo administramos nuestro tiempo libre, qué es lo que seguimos aprendiendo, qué es lo que descansamos, y en qué ocupamos nuestro tiempo libre para todo lo demás que necesitamos hacer. Siguiente, portadores de paz. Los documentos de la OFS indican claramente que la paz de San Francisco, que San Francisco anunció y que llevaba en su corazón, también ha de caracterizar a los seglares y jóvenes franciscanos. Como portadores de paz y conscientes de que ésta ha de constituirse incesantemente, indaguen los caminos de la unidad y del entendimiento fraterno, mediante el diálogo, confiando en la presencia del germen divino que hay en el hombre y en la fuerza transformadora del amor y del perdón. Regla OFS 19. Es decir, somos portadores de paz. Eso es lo que tenemos que caracterizar en general como seglares. Y que tenemos entonces que indagar qué caminos nos llevan a unirnos. Y hay que tener mucho cuidado también con ello, porque recordamos, ¿no? La fraternidad generalmente se forma también a través de la confrontación, dado que somos personas distintas, pero también implica entonces buscar qué caminos van unificándonos, van haciendo algo que en términos de la época de Francisco se le denomina como el valor de la concordia. La concordia viene del término con, ¿no? Sobre cordis, ¿no? Que es esta parte que guía hacia el corazón, ¿no? Que pongo en la mano y me lleva, hacia el corazón, ¿no? Cordis, cordia, lo que debe de guiar todo, lo que debe guiar, el valor que debe guiar todo lo que llevamos es lo que nos dicta el corazón. Y si nos guiamos con el corazón hacia con los demás, entonces de esta forma, digamos, medieval, podemos conciliar todo lo demás, que tiene que ver además con un aspecto social bastante interesante, porque no es que solo suena así de bonito, no, la concordia implicaría conocer
los cordis, ¿no? Lo que guía a todos los demás también, a cada uno de los demás, y poderlo unificar, que es otra vez en lo que consiste la fraternidad, para tener una mejor vivencia del reino. Uh-huh. Y que esto nos tiene que llevar a través del diálogo, como dice aquí, uh-huh, confiando en el germen divino que cada cual tiene. Muchas veces no va a ser necesariamente lo que nosotros pensemos, sino que necesitamos actuar y observar, otra vez, ¿no? para, para toparnos con esa fuerza transformadora del amor y del perdón. Continúo. Dice, la renuncia al uso de la violencia, característica de los discípulos de Francisco, no significa renuncia a la acción. Los hermanos procuren que sus intervenciones estén siempre inspiradas por el amor cristiano. Constituciones OFS 22.3. La no violencia no significa que nos quedemos parados sin hacer nada, sino que sepamos actuar desde ese mismo amor. Viene a la mente un fragmento de la oración de Cristo de San Damián. Es esta parte de la fe recta, la esperanza cierta y la caridad perfecta, ¿no? Que si recuerdan en videos anteriores, constituye una unidad, ¿no? Una dialéctica en lugar de ciertos tipos de pasos, ¿no? Si tengo una fe basada en lo que digo que creo, ¿no? Una fe recta, una fe ortodoxa, que es lo que pedía Francisco en la iglesia, esta va a dar una esperanza que se ve certera en lo que voy haciendo y que se va a realizar al mismo tiempo en una calidad completa, en una calidad perfecta. Y es justamente esto. Entonces, el actuar franciscano viene desde una acción desde esos 3 puntos. Los franciscanos seglares están llamados a ser portadores de paz en sus familias y en la sociedad. ¿Cómo? 1. Interesándose por la propuesta y la difusión de ideas y actitudes pacíficas. Otra vez, necesitamos estudiar y aprender para saber qué es lo que vamos a desarrollar. Siguiente, desarrollando iniciativas propias y colaborando individualmente y como fraternidad en las iniciativas del Papa, de las iglesias particulares y de la familia franciscana. Entonces necesitamos saber qué se está haciendo para poder realizar ahí. Desde aquí, individualmente y como fraternidad, son ambas. No solamente como fraternidad, o no solamente de manera aparte. Y colaborando con los movimientos y con las instituciones que promueven la paz en el respeto de sus auténticos fundamentos. Y vuelvo a esto que mencionaba hace rato y que voy a explicar un poquito más en este momento. Al tratar con opciones por grupos marginados, tratar con opciones de preferencial por los pobres, necesitamos tener cierto tipo de valores claros y presentes, nuestros valores cristianos, nuestros valores franciscanos, y reconocer los puntos que ellos tienen. Hay un par de autores en filosofía política que se llaman Michael Hart y Antonio Negri. Ellos tienen una trilogía de libros, en los cuales el segundo se llama Multitud. Ajá. Y en Multitud hablan de una posición política que está basada en términos cristianos, que ellos le llaman red de enjambre. ¿En qué consiste la red de enjambre? La red de enjambre consiste básicamente en que uno como persona puede ir y actuar en los diferentes puntos que hay, en las cosas que hay que hacer, colocando lo que tenemos nosotros presente, colocando nuestros intereses con los intereses de los demás y colaborar hasta el punto en el que nuestros intereses ya no coinciden con eso, porque ellos en esa propuesta política dicen de enjambre, porque pues un enjambre, digamos de abejas obreras, cuando actúan no tienen un jefe, sino que todas se juntan para realizar lo que hace falta. Si se rompe una parte del panal, pues ellas llegan y reparan esa parte. Y una vez que terminaron, todos los demás se regresan a lo que estaban haciendo y después se van a hacer otras cosas. Entonces dice, bueno, a similitud de esto es como podemos trabajar actualmente. Estos autores creen que a través de nuestra sociedad, que está conformada por un imperio, que es el primer tomo de su trilogía, pareciera ser que el trabajo comunitario ya no es posible del todo, dado que la comunidad refiere a un entorno pequeño y que ya se ha roto por la cantidad de gente que somos y por todos los conceptos sociales. Necesitamos trabajar de todos modos de alguna forma dentro de ello. ¿De qué forma podemos trabajar entonces? Bueno, ellos lo proponen con la red de enjambre, y yo traigo esto a colación porque parece adecuado a esta forma de trabajar. Decimos, bueno, ¿cómo podemos colaborar con eso? Si aparece anticristiano, ¿cómo podemos colaborar con el otro? Si son minorías y están llevando este y el otro y aquello. Bueno, porque nosotros tenemos por delante la dignidad humana, por delante el reino de Dios. Y si creemos que el reino de Dios es posible, que la dignidad humana es necesaria,
Entonces tenemos que contribuir a que ello se dé. La red de enjambre, como una crítica social actual, al menos de estos dos autores, nos permitiría trabajar, ¿no? Ellos dicen, bueno, somos una multitud, somos muchos, somos demasiados, eh, estamos ante un golem imparable, ¿no? Un golem es una criatura mítica dentro de la mitología judía, que va creciendo a través de la violencia, ¿no? Es un mito bastante interesante que les recomiendo revisar, pero básicamente es eso, es una criatura hecha por el hombre, que se le coloca la palabra Emet en la frente, que significa muerte, y al colocársela, esta criatura va supliendo cosas que el hombre hace, pero esta criatura cada vez va creciendo más y va volviéndose más violenta hasta llegar a un punto en el que parece imparable. Nuestras sociedades, actualmente regidas por ciertas capacidades, ciertas consecuencias de capitalismos brutales, concretamente en el tercer mundo, aquí en México, en otros lados, nos llevan a distribuciones de muerte, que podríamos comparar con ese golem. Ajá. Y ese golem puede ser frenado cuando su creador, en el mito, le borra una letra, la E, y le deja nada más la palabra med, que es vida, y entonces se detiene. Hardin y Evans nos dicen que eso, que actualmente pues tenemos golems imparables como la guerra, ¿no? A manera de similitud análoga con este mito, ¿no? Y que pareciera ser que como sociedad no podemos pararlos. Entonces, si no podemos frenarlos, si el trabajo comunitario resulta ineficiente ante todas estas particularidades que ya los capitalismos salvajes nos han dado lugar a nivel social, ¿cómo le hacemos? Dicen, bueno, pues recomendamos esta parte dentro del trabajo de la multitud, como lo es la red de enjambre, y lo he traído a colación porque parece adecuarse bastante a esta cuestión de ser portadores de paz y de cómo podemos trabajar, ¿no? Sobre todo con este último punto. Necesitamos colaborar con los movimientos y con las instituciones que promueven la paz desde sus auténticos fundamentos, es decir, desde los fundamentos en los que también nosotros estamos basados y que creo que podemos trabajar hasta el punto en el que podemos dar lo más que tenemos desde nuestro ambiente cristiano franciscano en ello, y cuando no se requiere ello, cuando se rompe esta cuestión, ir a trabajar en otro punto, como hacen las abejas en la red de enjambre. Esa sería una recomendación personal dentro de todo esto, y por supuesto les recomiendo ampliamente que revisen el trabajo de Michael Hart y Antonio Negri, que tienen pues, buenas particularidades dentro de la filosofía política al actuar que tenemos actualmente. Siguiente, viviendo la pobreza evangélica. Las constituciones desarrollan desde sólidas bases teológicas la llamada propia de los seglares franciscanos a vivir la pobreza evangélica desde su condición secular y con un espíritu profético. Entonces, nuestras constituciones son las que nos dan, como hasta ahorita, las bases teológicas para cómo vivimos esta forma de vida. ¿Cómo es? Los franciscanos seglares, que mediante el trabajo y los bienes materiales deben proveer a la propia familia y servir a la sociedad, tienen un modo propio de vivir la pobreza evangélica. Recordemos que es un sin propio, en contra de todas las burlas que han venido actualmente por nuestro presidente y su séquito de gente. No, el vivir sin propio es un ser administradores de lo que tenemos, es un no apegarnos a toda esta cuestión que tenemos, que de hecho la sociedad nos exige, ¿no? La sociedad dice, tú tienes un trabajo y te apegas a ese trabajo, tú estudiaste para X cosa y te apegas a esa X cosa porque es con lo que te vas a desarrollar y es lo que vas a merecer por lo que estudiaste, que vuelvo a lo mismo, es una meritocracia y que no creo que sea compatible con los valores franciscanos. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es administrar. Si Dios me ha dado estos dones, si Dios me ha permitido estudiar esto, si Dios me ha permitido aprender estos oficios, si Dios me permite ser bueno en saber que puedo desarrollar esto y esto y esto y esto, entonces es lo que voy a poner y administrar a colación primero para mi familia, porque pues es la base de la sociedad y es la vocación a la que estoy llamado, y después como un servicio a la sociedad. Es lo que tenemos que tener siempre presente en todo momento. No nos apropiamos del trabajo que tenemos, no nos apropiamos de lo que decimos que tenemos como un puesto. ¿Por qué? Porque es algo por lo que estamos de paso, no es propio, es un don que Dios nos ha dado.
Para comprenderlo y vivirlo se requiere un fuerte compromiso personal y el estímulo de la fraternidad mediante la oración y el diálogo, la revisión comunitaria de vida, la escucha de las indicaciones de la Iglesia y de las interpelaciones de la sociedad. Entonces, un fuerte compromiso personal, primero. Necesitamos entonces comprender todo esto, entenderlo como una vocación, saber cómo nos lleva hacia la vocación que tenemos, ajá, comprometernos con vivir de esa forma lo más posible y volvemos a lo mismo. Esto se expone también dentro de la fraternidad, esto se expone de forma familiar, esto se expone lo contrapelamos con lo que la Iglesia dice y es un análisis constante de todo. Si se fijan, es una especificación de esta cuestión de pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, pero ya aterrizada a lo social y a lo que somos personalmente. Los franciscanos seglares comprométanse en reducir las exigencias personales para poder compartir mejor los bienes espirituales y materiales con los hermanos, particularmente con los últimos. Den gracias a Dios por los bienes recibidos, usándolos como buenos administradores y no como dueños. Y eso es algo que interpela bastante actualmente porque estamos, concretamente aquí en México, en un momento social en el que hay bastante carestía, un momento en el que el dinero no alcanza, un momento en el que pues después de la pandemia, una vez que los gobiernos sacrificaron economía por salud, todo se disipó, un momento en el que no alcanza para nada y en el que parecería que todo el mundo andamos tensos, porque de hecho se siente incluso de forma social, ¿no? Y pendientes a la agresión, porque solo importo yo, ¿no? Es lo que dicen, digo, lo que he escuchado actualmente, ¿no? Y como franciscanos seglares, pues es parte de lo que tenemos que confrontar, ¿no? Si el trabajo lo consideramos como un don, si el dinero de todos modos no va a alcanzar, y si estamos aquí, tenemos bastante por qué dar gracias. Damos gracias porque estamos vivos, porque estamos enteros, porque todavía tenemos a nuestra familia, porque aquí están nuestras esposas, nuestros hijos o nuestros papás, ¿no? Incluso por lo que tengamos hoy para llevarnos a la boca o lo que no tengamos, ¿no? Es dar gracias por todo esto y saber que todo eso es parte del compartirse, ¿no? El que de hecho estemos actualmente así en un punto en el que en todos lados no alcanza para nada, pues debería ser un punto en el que justamente como franciscanos podemos compartir más, que es, si lo comparamos bíblicamente, la cuestión en la que se da el milagro de los panes y los peces, que cada quien lleva lo que tiene y comparte y se forma algo mejor, ¿no? Y tiene que ver también con el espíritu de la cortesía franciscana. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho eh, como vendedor, ¿no? Yo me dedico a vender en los tianguis, y como les digo, es un malestar que se comparte socialmente, ¿no? Todo el mundo está de, ay, es que hoy no vendí, es que no me va a alcanzar, es que, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, es que no me alcanza para esto. Pues sí, carnal, pero pues ya te gastaste los 20 pesos o los 30 pesos que vendiste en cigarros, o ya te los gastaste en meterle datos para andar viendo otras cosas en tu celular, ¿no? O sea, cuando pues podías dar gracias por haber tenido esos 20 o 30 pesos y no quemártelos en eso para gastarlos en lo que sea falta en tu familia, o para, como a veces se arma de hecho en retenguistas, en dar una cooperación y comer entre todos y que alcance y que sobre. Ajá, y a veces incluso que sobre hasta para llevar a la casa, ¿no? A lo mejor ni siquiera cooperabas con los 20, cooperabas con 10 y ¡pum! Se arma para todos la comida, ¿no? Porque no, justamente porque no alcanza. Um, que es lo que comparto al menos desde donde pues yo estoy parado y estoy realizando, ¿no? A final de cuentas. Entonces, es un compromiso personal muy fuerte, como dice aquí. Necesitamos comprometernos, necesitamos tener el estímulo y respuesta de la fraternidad, necesitamos orar, necesitamos dialogarlo constantemente, ponerlo delante de los demás para aprender a escuchar a través del espíritu. Ajá. Y todo esto llevarlo para ponerlo en servicio con los últimos, no solamente con los hermanos, sino en general con la sociedad. Eh, Me viene a la mente también cuando Jesús está con sus discípulos frente al templo, ¿no? Y que hay una mujer que echa sus dos moneditas, ¿no? Que da sus dos moneditas a un hombre que necesita comer, ¿no? En lugar de echar de lo que hizo un fariseo, que fue echar lo que le sobraba a al templo, ¿no? Como limosna al templo, y dice, bueno,
esta mujer ha dado todo lo que tenía para un templo vivo en lugar de dárselo a un lugar muerto, ¿no? Em, y viene entonces a colación de esto mismo, ¿no? Lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que hemos trabajado por nosotros mismos, darlo a templos vivos, darlo a lo que es necesario, ver realmente lo que es necesario dentro de nuestra sociedad para una construcción, ojo, y para una construcción del reino, no para yo sentirme mejor, ¿no? Porque eso sería lo que constituye de hecho una moral de esclavos, creerme mejor que otros porque me estoy sobreponiendo con ciertos valores. Y no se trata de eso, se trata de construir un mundo en el que todos somos mejores, ¿no? Tampoco se trata de que como seglares nos demos hasta quedarnos sin nada, porque como nos dice aquí, nuestro principal sustento y nuestro principal punto es la familia. Entonces, no tiene que estar cubierta la familia, no solo económicamente, sino en cuestión de amor, en cuestión de tiempo. Ajá. Y con ese aquí dar siempre gracias a Dios por los bienes recibidos y saber administrarlos. En eso consiste nuestra pobreza evangélica como seglares. No somos dueños ni siquiera de en qué trabajamos, de lo que tenemos, ni en todo lo demás. Todo es para disposición del reino. Adoptan una posición firme contra el consumismo y contra las ideologías y posturas que anteponen la riqueza a los valores humanos y religiosos y que permiten la explotación del hombre. Esto viene en las constituciones OFS 15.3 y es lo que venía señalando y vengo hasta este momento, ¿no? Ser franciscanos es una postura política bastante concreta y que implica ponernos contra la sociedad. Ahora, como análisis histórico, cualquier posición contra la sociedad, contra el capitalismo, dentro de estos siglos que se ha venido desarrollando, dentro de estos 6 siglos, casi 8 siglos que se ha venido desarrollando, es absorbida. El capitalismo aplasta todo, ¿no? Destruye todo. Entonces, ¿qué podemos hacer de manera real y factible? Vivir en este sistema sin dejar que éste nos absorba. Si nuestros valores son franciscanos, tenemos que confrontar, tenemos que analizar, tenemos que vivir, pero es una mediación entre una cosa y la otra. Y esto, como franciscanos seglares, se vuelve más fuerte, incluso a veces me atrevo a decirlo, que la vida religiosa. ¿Por qué? Porque en la vida religiosa ya les están dadas ciertas condiciones que los seglares no tenemos, ¿no? Un religioso tiene resuelto el comer, un religioso tiene resuelto el vestir, un religioso tiene resuelto el dónde dormir, ¿no? Que son cosas a las que los seglares nos confrontamos constantemente y que a veces, no, ojo, no estoy diciendo que la vida religiosa sea mala, pero a veces se les olvida o se pierde eso de delante y ya no hay una vivencia entonces, digamos, de lo real y de lo social, que es lo que enfrentamos constantemente. Entonces, como franciscanos seglares, es un reto y un compromiso todavía más fuerte para analizar y por ver. No es nada más por cumplir, por sentirme bien conmigo mismo, sino es una postura política de vida constante, una forma vitae, que es lo que he venido señalando en los videos de formación, que llevamos por elección. Como esta elección nos lleva a confrontar necesariamente, en este caso, un sistema para tratar de vivir de una mejor forma posible, que es lo que consideramos como el reino de Dios. Y que nos va a colocar, por supuesto, contra la explotación del hombre. Bien, siguiente punto. Viviendo con esperanza y alegría evangélica. La alegría de vivir es una característica que no puede faltar en la vivencia cristiana de los franciscanos seglares. Esta alegría tiene su raíz en el Evangelio y se extiende por los diversos ámbitos de la vida, aportando esperanza desde el empeño ético. Así, en conformidad con el Evangelio, los franciscanos seglares dan su sí a la esperanza y a la alegría de vivir y ofrecen su colaboración para contrarrestar las múltiples angustias y pesimismo, preparando un futuro mejor. Constituciones OFS 26.1 y confrontes con la regla OFS 19. Y explico entonces. Esta alegría de vivir viene justamente de eso. Si elegimos vivir en el amor, entonces tenemos esa paz y esa alegría constante, que no es el estar todo el tiempo sonriendo, ¿no? Ni estar todo el tiempo, ay, sí, qué bonito de todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Recuerdo mucho la película de Hermano Sol, Hermana Luna de Sefirelli, ¿no? Pasan un Francisco que casi está idiotizado así, todo el tiempo ido, ¿no? Y qué bonito. Y eso es una romantización bastante fuerte.
y que luego mucha gente lo toma y lo lleva solamente desde ahí. Y no va de eso. Eh, la alegría de vivir viene justamente del confrontar todo esto, del vivir en el amor y del dar gracias por lo que tenemos. Si damos gracias por lo que tenemos, entonces no necesito más. Como dice el dicho franciscano, lo poco que necesito, lo necesito poco. Pero no es que lo estemos repitiendo, es que lo vivamos constantemente, es que tenemos por qué dar gracias, que tenemos por qué participar con los demás y que tiene que ver con las actitudes que tomamos frente al mundo que tenemos que confrontar en todos los aspectos, porque en todos somos franciscanos. No voy a llegar a presumir, miren, tengo un ataúd, soy franciscano, véanme, no, llego a actuar, llego y, oye, pues es que está yendo de la patada con esto. Bueno, pues, da gracias porque al menos pudiste venir a vender, ¿no? Da gracias porque al menos pues estamos aquí, porque tienes a tu esposa y a tus hijos, porque no te ha dado COVID o ya te dio, pero saliste adelante. Este, es ahí, es en esas pequeñas cosas de donde proviene justamente esta raíz de la alegría de la vida, ¿no? Y es lo que llevaba San Francisco. Como dice aquí, eh, que se extiende en los diversos ámbitos de la vida, aportando esperanza desde el empeño ético. Volvemos a la cuestión del etos que he mencionado y que por eso meto la cuestión filosófica en todos estos videos. El etos tiene que ver en la forma en la que eh, me gobierno para mí, la forma en la que yo me llevo, y eso va a intervenir en la forma en la que me llevo con los demás, ¿no? Y en la que me desempeño justamente con nosotros. Necesitamos vivir de una forma ética. Una forma ética implica los valores que profesamos y que decimos vivir y que realmente los hacemos efectivos, y que implica entonces la relación que tenemos con los demás socialmente y con el entorno. Si se fijan, es otra vez una conjunción del todo, no son nada más términos flotando por ahí en el topo sudano, son términos que se afianzan en lo que hacemos en el actuar. Y eso nos regresa a lo que mencionaba hace rato de la esperanza cierta. Es una esperanza que entonces se va realizando a pasos en todo lo que vamos haciendo. Y por eso nos dice, necesitamos darnos esa esperanza y colaborar con ello para contrarrestar las angustias. ¿Por qué? Porque el mundo va a seguir, porque la sociedad va a seguir, porque la necropolítica, que son las formas de dar y distribuir la muerte que tiene este capitalismo salvaje en México y en otros lados, van a seguir, porque las vivimos, porque nos enteramos, porque escuchamos que secuestraron a un vecino, porque vemos las injusticias en la calle en la que vivimos, porque en el trabajo está la patada. El mundo sigue estando ahí, pero el cómo transformamos y el cómo nos preparamos para un futuro mejor, el cómo lo vamos haciendo efectivo realmente, que es la vivencia del reino, el cómo irrumpimos con romper todo eso por fragmentos, por lo que se considera como el instante, ¿no? Un instante, hablando filosóficamente, es eso, no es un momento definido con X cantidad de tiempo, es un momento que transforma eh, el, que transforma el mundo y que transforma radicalmente en todo lo que estamos y todos en ese instante, valga la redundancia, ¿no? En un lapso de tiempo vivible. Uh-huh. Y de eso va nuestra vocación, que si se fijan entonces es más fuerte, más pesada si lo quieren llamar, pero que igual se vuelve más ligera una vez que que vamos encarnando esto, porque en esto consiste también la encarnación, ¿no? La encarnación eh, y el actor franciscano es un colocarse delante de lo que viene. Nos viene todo lo negativo, nos vienen las angustias, nos viene el pesimismo, no se trata de quitarlo y aventarlo a un lado, y a mí no me toca porque yo soy franciscano y porque yo no, lo encarnamos, es parte de nuestro dolor, es parte de nuestro sufrimiento, vivimos con ello, pero entonces le damos la vuelta a través de esta alegría de vida, a través de confrontarlo con, bueno, tenemos mucho por qué seguir aquí, porque aquí estamos y estamos a final de cuentas de paso, porque la sociedad va peor, pero podemos transformarla por estos lapsos, y si aquí no puedo, pues voy y lo transformo en otro lado, y si no, en otro, y así como Francisco le hacía con la itinerancia, por eso la itinerancia, ¿no? Ni siquiera te pegas a un solo lugar, el único, eh, la única elección, digamos, que tenemos por vocación, como seglares, pues es nuestra familia, ¿no? Pero es una familia regida por el amor, y no un apego, no tiene por qué constituir un apego, es elección, es amor mismo profesado, realizado, eh, y desde ahí se tiene que arraigar entonces, no desde
un apego, no está apegados porque es lo que nos dice la sociedad o lo que nos dice la iglesia, no, sino es la elección que tomamos para seguir adelante, porque se supone que vivimos y creemos en el amor, y a pesar de eso tenemos problemas, tenemos hermanos carnales enfermos, conocemos, pasamos por cosas indescriptibles, tenemos a veces o hay hijos que pasan por ciertas cosas, por enfermedad, sentimos que nos está cargando todo, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Pero es lo que constituye la vida. Y el cómo lo confrontamos es justamente lo que nos vuelve franciscanos. Eh, el cómo vivimos en ese crear un mundo mejor y seguirlo realizando poco a poco a través de ensayo y error en todo lo que va haciendo falta, ¿no? Por ahí decían como alguna vez en una conferencia, es que los franciscanos tapan huecos, ¿no? Porque llegan y hacen aquí y hacen allá, y burlonamente, pero sí se trata de eso. Eh, Necesitamos llenar con amor todo lo que se nos pone delante, confrontarlo desde esto que entonces sí constituye la alegría de vivir. ¿Por qué? Porque hemos elegido vivir, porque es incluso una acción de la resurrección. Estamos resucitados o estamos con el resucitado, siguiendo sus pasos, en el momento en el que esta vida eh, se nos vuelve dulce, como dice Francisco en su testamento, ¿no? Y todo lo que me era amargo de ver toda la porquería de la sociedad eh, se convierte en dulzura, porque es lo que elegí vivir. En eso consiste justamente la locura y la vivencia del reino. Y nos dice aquí para finalizar, en la fraternidad, los hermanos promuevan el entendimiento mutuo y procuren que el ambiente de las reuniones sea acogedor y refleje la alegría. Anímense mutuamente para obrar el bien. Constituciones OFS 26.2. Entonces, necesitamos entendernos. Todo esto que llevamos a través de la vida misma, necesitamos retornarlo y regresarlo hacia nosotros y vivirlo hacia la fraternidad, que es donde idealmente debería de poderse expresar y debería de servirnos como escucha, como audire, como observancia, para transformar el mundo en una cuestión mejor. Si estamos fallando, pues necesitamos revisar qué es lo que estamos haciendo ahí para transformarlo entonces y animarnos y cambiar el camino, descontaminarnos de toda esta forma capitalística para llegar a una vivencia concreta franciscana. Y termino con la conclusión del texto de Fray Armando. Al final de esta presentación, podemos concluir diciendo que la espiritualidad de los seglares franciscanos se ha desarrollado y manifestado en una inmensa diversidad de formas históricas a partir de sus fuentes comunes, que son la experiencia evangélica de San Francisco de Asís, apasionado de Cristo Jesús, y el movimiento penitencial al que el santo dio un nuevo vigor en los albores del siglo XIII. Es decir, toda nuestra espiritualidad franciscana viene, por supuesto, desde su fundador Francisco, pero viene desde todas sus confrontaciones históricas que ha tenido y que vemos a través de la historia de la regla y que necesitamos por ello conocer y aprender, ¿no? La palabra no se cerró ahí, la palabra siguió y sigue transformando y sigue contrapelando eh, a través de cada manifestación histórica. Seguimos a final de cuentas y somos un cúmulo de estos 800 años que se han desarrollado casi a través de la experiencia evangélica de Francisco y de la gente que ha querido seguirlo. Y por ello es pertinente que lo conozcamos. Estas fuentes han alimentado la trayectoria histórica de la orden, pasando por momentos de crecimiento y de desafíos, a través de diversos tipos de relación con los frailes franciscanos, a veces de manera constructiva, pero otras veces de manera constante. Es decir, no nos podemos desapegar tampoco de la primera orden, pero también hemos tenido confrontaciones, vamos a seguirlas teniendo, y además algo que me parece importantísimo, y también viene desde la construcción filosófica, al menos desde la labor de Michel Foucault, analizar todo el pasado debe servirnos para confrontar el presente, porque a veces pueden haber problemas similares, porque podemos encontrar entonces los puntos de emergencia en los cuales surgieron quizás problemas que tenemos actualmente, y entonces podemos encontrar cómo transformarlos. La visión del conocimiento de la historia debe de ser no solo para acumulación de conocimiento, recuerden, no estamos para acumular, sino para confrontar el presente y poder transformarlo, digamos, hacia el futuro en algo mejor. Es esto lo que nos debe de servir el conocimiento de nuestra propia historia y tener en cuenta esto, ¿no? Que a final de cuentas como orden hemos pasado por distintas fluctuaciones, por distintas cosas, vamos a seguirlas pasando, pero saber qué puntos son para evitar igual que se repita lo mismo.
A lo largo de este proceso, los terciarios franciscanos seglares y más recientemente los seglares franciscanos han desarrollado una espiritualidad rica y fluctuante al interactuar con sus respectivos contextos históricos y eclesiales. Es decir, eh, la vivencia de la orden franciscano seglar va a partir también desde sus propias particularidades que cada fraternidad va haciendo, va surgiendo y que históricamente va respondiendo a lo que se va viviendo. Entonces, actualmente, igual nos toca responder a lo que vivimos y que tiene precisiones históricas ciertas. No vamos a poder eh, igualarnos al Beato Lucesio, a Santa Isabel de Hungría, a Ángela de Foligno, a Santa Ángela de Foligno o a o algún otro santo franciscano, terciario, puesto que cada uno tuvo sus particularidades, pero podemos aprender de esas vivencias para mejorar, para saber eh, o para seguir en qué, o para saber en qué puntos estamos y poder seguir y transformar lo que tenemos actualmente. Al hacerlo, han demostrado sus actitudes fundamentales, que responden a su fe y valores compartidos. Muchos han marcado una diferencia en sus tiempos y lugares propios. Algunos incluso han dado sus vidas por el amor de Cristo y el prójimo. Los cambios epocal y climático que estamos viviendo hoy presentan no solo nuevos desafíos a los seglares y jóvenes franciscanos, sino también oportunidades únicas para que sea un fermento evangélico en nuestro mundo convulsionado y al mismo tiempo preñado de un futuro que nos corresponde construir en la esperanza y en la ineludible corresponsabilidad por nuestra casa y nuestra historia comunes. Entonces, aterrizamos toda esa historia que pasamos para actualmente. Tenemos un mundo deshecho, tenemos un mundo totalmente partido. Eh, ¿Cómo lo confrontamos? Necesitamos estudiar, necesitamos confrontar, necesitamos analizar, necesitamos tener ganas de hacerlo porque es una parte importante que tenemos actualmente como sociedad. Y parece que estamos muertos, ¿no? De hecho, voy a meter otras cosas ahorita aquí, como el mito, por ejemplo, de los zombies, que es reciente, ¿no? Que el mito zombie se inventa en los 60s, ¿no? Con la película de George Romero, y que nos habla de muertos sin vida, ¿no? Cuerpos andantes, caminantes, como se le ha llamado a través de lo que hay excesivas películas de zombies. Pero siempre la ciencia ficción lo que intenta es criticar alguna cuestión que se tiene en el presente o algún temor que se tenía del futuro, como pasó en ese momento y como llegamos actualmente. ¿Somos zombies? ¿Somos carne de consumo y consumible? Parece que sí, eh, porque todo lo consumimos desde redes sociales, porque todo lo consumimos desde una virtualidad, que a veces creemos que incluso esa virtualidad es la realidad y nos olvidamos de todo lo que nos acontece en la corporalidad que tenemos aquí, ¿no? Por eso es necesario, creo, lo filosófico como formación franciscana. ¿Cómo vamos a responder entonces ante una realidad donde somos carne consumible y de consumo? Pero si incluso la vida franciscana se ha fragmentado, eh, si incluso se ha institucionalizado y con la institución se ha perdido ciertas cosas, ¿cómo lo confrontamos? Necesitamos transformarlo, necesitamos confrontarlo, necesitamos analizarlo, si es lo que queremos en lugar de estar en una sociedad de aburrimiento, como decía ahorita con el tema de los zombies, ¿no? Estamos muertos de aburrimiento por todo lo que consumimos. Hay otra visión que explicaré quizás en otros videos de lo que se le llama paisaje de acontecimiento, ¿no? Queremos tener la mirada de Dios, que desde San Agustín es un paisaje de acontecimiento, es un copresente, un lugar donde se ve todo al mismo tiempo. El ser humano entonces actualmente muere de hastío, muere de aburrimiento por ver todo eso, se, eh, se deprime por, se deprime por mirar lo que cree vidas perfectas, se crea un montón de avatares e ilusiones en la cabeza, en lugar de confrontar lo que tiene realmente de frente. Deja de vivir esta corporalidad por vivir una o varias virtualidades. Esas son problemáticas que tenemos actualmente, eso es un trabajo que pretendo llegar de forma filosófica de otras cuestiones, que quedo también a su servicio cuando quieran algún curso o algo en específico de ello. Ajá. Eh, que sirvan como herramientas a final de cuentas para confrontar lo que tenemos como presente. Y continuamos. Como asistentes espirituales y pastorales de la Orden Franciscana Seglar y la JUFRA, estamos llamados a ser catalizadores del carisma franciscano, a través de nuestro testimonio y nuestra colaboración en la formación.
Cientos de miles de franciscanos seglares y miles de franciscanos jóvenes también han recibido el don de este carisma, que no ha perdido su valor frente a los fenómenos del secularismo y la posmodernidad. Aquí el autor lo ve con cierta esperanza, ¿no? Diciendo, bueno, como centros espirituales parece que tenemos este valor franciscano em, por, por vivir, por llevar, pero a veces ni siquiera lo conocemos. Bueno, esa sería mi crítica, a veces ni siquiera lo conocemos, entonces necesitamos aprender a vivirlo, aprender a conocerlo para poder estimular y ver si realmente se puede transformar todo esto que llevamos. Como una sola familia espiritual, los seglares y religiosos franciscanos están llamados a construir juntos una recíproca comunión vital, regla OFS 1, no para alimentar una actitud de autoglorificación, sino para ser verdaderos portadores del carisma del común seráfico Padre en la vida, en la misión de la Iglesia, para que este mundo tenga vida. Entonces, ahorita con la similitud de lo que les decía de los zombies, de los que estamos, de los muertos, de la carne muerta eh, en vidas virtuales, eh, ¿cómo podemos llamarlo un mundo vivo? ¿No? Pues nuestra espiritualidad franciscana, así nada más, es se corresponde también, por supuesto, con los hermanos de la primera orden, con los hermanos de la segunda orden, ¿no? Y entonces tendríamos que aprender a colaborar, a dialogar con ellos para construir justamente un mundo mejor. Y es también otro reto que tenemos entonces aquí ya constantemente, y acabo de una manera preciosa, ¿no? Para que el mundo tenga vida. Entonces estamos afirmando por replicación material que hay un mundo muerto, que vivimos en un mundo muerto, que vivimos en un mundo deshecho. Eh, Tenemos mucho trabajo entonces por delante, ¿no? Con eso termina este texto, nos deja unas preguntas para reflexionar. Eh, Me gustaría en comentarios ver qué les ha parecido. Hablando ahorita de crítica de vida virtual, por cierto. Espero que les haya servido. Y pues tenemos mucho trabajo entonces por hacer. Los invito a revisar videos anteriores que ya mencioné aquí. Los invito a seguir apoyando el canal. Aún así, si no están, yo seguiré haciendo este trabajo. eh, por compartir justamente esta forma de pensar, porque nos hace falta también criticar o tener ciertos elementos ante la formación que tenemos actualmente, ante los retos incluso de formación, porque no hay una propia formación como tal. Entonces, los invito a seguir aquí, los invito a hacer críticas, por supuesto, constructivas, a que podamos dialogar, ¿no? A que no son solamente críticas de, no, es que la antigua regla nos decía esto. Claro, gracias, pero pues como dice aquí el mismo texto, ¿no? La antigua regla responde a particularidades que en su tiempo se dieron. Y eso se tiene que seguir actualizando, entonces necesitamos construir algo mejor, no solamente estarnos peleando porque es lo que queremos mejor, sino construir y hacer. Y termino entonces con las preguntas que nos pone aquí Armando, para reflexionar y compartir. 1. ¿Qué entiendo por espiritualidad? 2. ¿Cómo se vive la espiritualidad franciscana celular en las comunidades que yo asisto? Y es un confrontar con todo lo que ya vimos aquí. 3. ¿Qué puedo para fomentar una mejor comprensión y práctica de la espiritualidad de la Orden Franciscana Seglar a través de mi servicio como asistente espiritual y pastoral? ¿Qué puedo hacer? Y nos muestra una preciosa y rica bibliografía que a continuación voy a dejar en imagen y a mencionar. Ajá. Eh, para que la confrontemos y para que cada uno, si puedan buscarla, sería hermoso que lo hicieran porque tenemos bastante. Yo igual ya estuve revisando no todo, pero sí varias cosas. Pero puede servir justamente para eso, ¿no? Siempre que leamos un texto, tenemos que tener presente también el leer la bibliografía, el continuar confrontando y el continuar aprendiendo. Por cierto, este librito no lo he podido subir en PDF porque tuve problemas con mi celular, se me cayó el café y pues me quedé sin medio de grabación. Ahorita este celular pues me está permitiendo grabar, pero no lo puedo usar para digitalizar. Pero igual si pueden conseguir este material sería excelente. Si en algún momento lo puedo digitalizar, pues tengan por seguro que se lo subiré a algún drive para que puedan descargarlo. Pues muchas gracias por ver los videos, gracias por compartir el material. Espero que realmente les sea de utilidad. Soy Jesús Sigüenza, paz y bien.